Para iniciar vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el día de hoy, como les decía, es la tercera conferencia. El nombre es Un hermano mayor para la mujer católica. Y la conferencista es Alma Angelina Estrada Jiménez. Le pasamos el micrófono al seminarista Rafael Becerra González, aquí presente, para que él nos haga el favor de presentarla. Adelante, Rafa. Tu micrófono. Rafa, tu micrófono no te escuchamos. Perdónenme, muchas gracias. Saludos a todos. Estoy teniendo problemas con mi computadora, así es que por el celular lo hago. Alma, ella es esposa y es madre de 6 hijos. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara. Además tiene una maestría en Ciencias de la Familia y Orientación Familiar por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Es coautora del estudio introductorio La misión de la mujer, compilación de textos de Anacleto González Flores. Trabaja en el Centro de Investigación Legislativas del Congreso del Estado de Jalisco. Es coordinadora del Departamento de Relaciones Institucionales de la Pastoral Familiar en la Arquidiócesis de Guadalajara. Entonces, aquí está con nosotros Alma, que nos va a presentar esta faceta interesantísima que quizás muy pocas veces se ha hablado de ella. Anacleto González Flores, el gran impulsor de la mujer, el hermano mayor de la mujer. Adelante, Alma. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Pues agradezco mucho la invitación a este programa, a este taller sobre el Beato Anacleto González Flores como patrono de todos nosotros, los laicos de México. Entonces, muchas gracias al Consejo de Laicos, gracias a la DELAI y gracias a Cabildex por hacerme esta amable invitación. Yo con gusto y honor estoy aquí con ustedes para compartirles esto que es el pensamiento de Anacleto González Flores sobre la mujer. Voy a ver si puedo compartir pantalla, no sé si me puedan autorizar, a ver si desde aquí puedo. Creo que todavía no. Sí. No. No has podido. Bueno, creo que Rafa también tenía la presentación, según me dijo, o no sé si Blanquita de la DELAI nos puede hacer el favor de darle acceso a Alma para que pueda Sí la tengo pantalla. y estoy listo, pero tengo el mismo problema, no tengo acceso a poder compartir. Quizás Blanquita será más fácil, si ella la tiene. Ok, muy bien. Blanquita. Sí, si me permites, Rafael, te lo voy a pasar el control y entonces nada más te pido que cuando se termine me lo vuelvas a regresar porque si no pierdo el control yo de la transmisión, por favor. Ok. Bueno, pues para empezar, también quien hizo mi biografía no puso un dato que a mí me encanta decir cuando estoy aquí, que yo pertenecía a la Acción Católica cuando era una adolescente, fui a vanguardistas y después me convertí en guía de abejas, y aguiluchos. No sé quienes conocieron esa agrupación que a mí me dio tanto y que agradezco también tanto, que fue la primera puerta a conocer, bueno, de la gesta cristera en la que después
nos enamoramos del tema y bueno, fue la primera puerta que tuve yo a la Acción Católica y a ver la riqueza que es tener agrupaciones que se dedican a la formación desde niños hasta que son jóvenes o son adultos, ¿no? Entonces, para mí es una gran experiencia haber vivido esto y ojalá podamos revivirlo, ¿no? Porque en la actualidad, bueno, en mi ciudad pues no existe ya la Acción Católica o lo que se llamaba CAN, tal vez algunos de los presentes tuvieron esa experiencia también y que nos dio a muchos que ahora somos adultos, nos dieron las bases pues para después tratar de ser personas de bien, ojalá pudiéramos rescatarlo, ¿no? Entonces, esa parte de la biografía también me gusta recordarlo, ¿no? Y compartirlo con ustedes. Bueno, no sé si sigamos teniendo problemas para compartir, pero dado al tiempo, no sé si les parezca, si nos la aventamos, como decimos acá en mi tierra, a capela, ahorita, y ya en el transcurso del tiempo podemos ir viendo la presentación. No sé qué les parezca o si gustan que nos esperemos a que podamos transmitirlo. Ahí ya está, Alma. Como ustedes me digan. Ahí está la presentación ya está, en pantalla. perfecto. Muy bien. Sí, de acuerdo. Bueno, pues siguiente, por favor. Vamos a ver lo que es el hermano mayor. Bueno, ahí. Bueno, la situación de la época, nos encontramos con que Anacleto González Flores en su época, para empezar, debo decirles que era un hombre pues muy informal y por supuesto que él sabía lo que estaba sucediendo con la mujer en Europa. Estamos hablando que en Europa empezaba la lucha de conquista de los derechos de la mujer. Las sufragistas estaban en su pleno apogeo, ¿no? Las sufragistas estaban luchando por dos cosas en aquel tiempo. La primera era su lucha para que se les otorgara el voto o el derecho al sufragio universal, tanto en Europa como en Estados Unidos, cosa que lograron más o menos alrededor de 1915, más o menos ellas lograron que se les concediera el voto universal a las mujeres, porque dicho sea de paso, de hecho cuando el pensamiento de Anacleto González Flores empieza a surgir, las mujeres en México no tenían derechos cívicos y políticos, ¿no? No tenían ese tipo de derechos. De hecho, ellos no podían votar en ese tiempo. Yo creo que es importante que lo consideremos porque como siempre nos vamos a dar cuenta que Anacleto era un adelantado a su época, ¿no? Tanto en su forma de ser, de pensar y de actuar. Entonces, estamos viendo que posteriormente del voto ellos también luchaban para que pudieran cursar la educación superior, que tampoco se les permitía a las mujeres, y esto lo podemos corroborar con Edith Stein, que también fue una luchadora por los derechos de la mujer al principio, y que ella decía que, bueno, ella llegó a ser una doctora, pero que decía de las grandes dificultades que tenían las mujeres para estudiar una carrera o una educación superior, ¿no? Entonces, él era consciente de que las mujeres estaban despertando, ¿no? Estaban despertando y se estaban dando cuenta de que podían también hacer cosas fuera de casa o fuera del hogar. Pero algo bien importante que yo puedo destacar de una lucha y otra, de la propuesta de Anacleto González Flores para las mujeres y las luchas que emprendían las europeas para conquistar los derechos cívicos políticos, la diferencia es que las mujeres se enfocaban en las mujeres en Europa y en Estados Unidos. O sea, su lucha era por ellas y para ellas. Y a diferencia de Anacleto González Flores, la lucha de las mujeres la incitaba o la orientaba al otro, a los demás, ¿no? A la sociedad en general. No era una participación que él alentara de este tipo, que fuera de ellas para ellas, sino que más bien la orientaba a que fuera de ellas para el otro. Esa es una gran diferencia que nosotros podemos notar en la participación femenina que proponía Anacleto González Flores, ¿no? Porque él era un consciente de la importancia de la participación de la mujer,
en el marco de su esencia, de lo que la mujer era y para lo que la mujer era. Y era muy cuidadoso en que no se saliera de ahí, porque entonces se iba a tergiversar esta participación femenina y nos podría traer otro tipo de realidades y de resultados. Siguiente, por favor. Entonces, en este contexto internacional, por así decirlo, Anacleto González Flores se encontraba respecto a la situación de la mujer. Yo creo que es importante que lo podamos dimensionar. Y les digo, él era un hombre, como ya sabemos, era un hombre muy culto. Él leía los clásicos, leía a Sócrates, leía a Aristóteles, leía mucho, y podemos decir que tal vez leía en otros idiomas. No lo dudaría, puesto que pues, aprendió latín en unas cuantas lecciones, entonces no sería difícil pensar que podría dominar otros idiomas, y lo podemos corroborar con esto que les voy a presentar. Él en uno de sus discursos, en uno de sus muchos discursos, cuando a mí me invitaron a ser coautora de la introducción de este libro que se llama La misión de la mujer, en donde se esquematiza o se sistematiza más bien el pensamiento de Anacleto González Flores respecto de la mujer, que yo he de decirles que este libro para mí fue una bendición cuando me dijeron que el tema y lo que tenía que preparar, porque ahí ya viene todo condensado, ya viene todo recopilado, y entonces me di cuenta que para mí realmente fue una sorpresa el darme cuenta más bien que Anacleto González Flores tenía un pensamiento dirigido especialmente para la mujer. Yo no lo esperaba. Yo sabía del plebiscito de los mártires, había leído ensayos, había leído Tú serás rey, pero no había descubierto este tesoro que él tenía para nosotras, de decir que, de dirigirnos tantos palabras, discursos, y orientarnos a la acción como lo tenemos ya por escrito, dirigido especialmente a la mujer. Y en uno de sus discursos, ¿no?, les decía, se dirigía a las intrépidas señoritas de las cruzadas femeninas por la patria, ¿no? Y les decía, con el alto respeto y una gran esperanza de un hermano mayor. Así tal cual se dirigió a ellas. Y bueno, como anécdota, yo cuando empecé a leer sus discursos me di cuenta que Anacleto era un poeta y era un conquistador, porque la verdad es que él se dirigía a las mujeres, y siempre que se dirigía a ellas se dirigía a través, captaba su atención por medio de poesía. Así es de que no se les haga extraño que cuando empiecen a leer una bella poesía cuando se dirige a las mujeres, y esto lo usaba él como un recurso para atraer su atención. Y son unas poesías preciosas en donde él empieza así, y cuando dice de un hermano mayor, a nosotros nos llamó la atención, y en el mismo discurso describe del por qué un hermano mayor. Y esto, él lo comenta, él se basa en el prólogo de El discípulo, de Paul Bourget. Es un psicólogo francés, escritor. Este francés pues era un liberal, posteriormente se convirtió al catolicismo, y esta novela es la que justamente escribe en esa transición de conversión. Y en su prólogo, yo he de decirles, nosotros buscamos el libro y la verdad es que lo encontramos en francés de manera digital, y gracias a los traductores y todo esto, empezamos a meternos en la lectura del libro, ¿no? Entonces, el prólogo es un prólogo precioso en donde Paul Bourget como que ahí desahoga todo lo que quiere decir en esa transición de conversión al cristianismo, y dice qué importante es que nosotros como generación mayor enseñemos a nuestras generaciones menores la importancia del valor de lo trascendente, del amor y de la lucha por conquistar los valores de la patria. Y esto lo agarra Anacleto y lo echa a sus espaldas.
Es decir, él agarra a cuestas esta responsabilidad de convertirse en formador de sus generaciones menores por la gran necesidad que tenían los jóvenes de encontrar orientadores que los llevaran justamente a aprender el amor a la patria, a lo bueno y a lo trascendente. Y de este prólogo, Anacleto se inspira para de una vez, como ya les había comentado, echarse a cuestas este compromiso y convertirse en ese hermano que nos guía, que nos acompaña, que nos entiende, pero que también nos exige, que también nos corrige, ¿no? Y que también nos llama la atención por aquellas faltas de congruencia que podemos tener o por aquellas faltas a nuestra propia dignidad. Y entonces podemos encontrar en este libro artículos como el pudor, en donde le dice palabras tan fuertes que dice, la mujer es lo que es su pudor, ¿no? Y transforma ese ser de la mujer a lo que las sociedades son, lo que el pudor de las mujeres pueden llegar a ser, ¿no? O a tener. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo consideremos, porque cuando yo al principio leí el pudor, a mí se me hacía muy fuerte. Es un discurso realmente fuerte, porque realmente llama la atención, por ejemplo, a las mujeres que andan mal vestidas, o a las mujeres que se la pasan en el espejo, así lo dice literalmente, ¿no? Y casi dice, pues no pierdas tiempo en esas frivolidades y mejor ponte a hacer algo por los demás. Entonces, también era un hombre exigente, y de verdad que las mujeres también les exigía mucho, ¿no? Después vamos a ver todos los resultados de estas exigencias al final de esta presentación. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué nos dice? Sabemos que, como lo dijimos al principio, Anacleto estaba en medio de esta lucha de las sufragistas por los derechos y por la igualdad. Pero la verdad es que Anacleto viene a desdibujar la falsa narrativa de la igualdad, que ahorita nos vamos a dar cuenta que también su pensamiento era tan actual que pareciera que cuando leemos sus discursos estamos, o sea, pensarías que nos lo está diciendo ahora en estas realidades y en estas situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Y él decía, pues la verdad es que el único que puede propagar la igualdad es el cristianismo. Y él lo pone con hechos históricos claros y contundentes. Por eso él decía, entonces vino el cristianismo y proclamó la igualdad para ella. Ya no hay judíos, ni griegos, ni libres, ni esclavos, ni hombres, ni mujeres. Son todos iguales, son todos semejantes, son todos dignos ante los ojos de Dios. Esa es la real y verdadera igualdad, ¿no? Y ponía ejemplos históricos, decía, pues en el oriente a las mujeres las tienes en los harem sujetas a la poligamia, ¿no? En Roma los maridos compran a sus mujeres y forman parte de su propiedad. Solo en el cristianismo se le da dignidad a la mujer, a la esposa y a la madre. Y decía que los mismos paganos, sus exclamaciones eran de admiración hacia las esposas y madres de los cristianos, por la forma en que se comportaban, por la forma en que se entregaban y por la forma en que actuaban, ¿no? Entonces decían, esas esposas y esas madres, ¿sí? Esas sí son mujeres reales, ¿no? No como los orientales, no como los romanos, que tenían a la mujer en un lugar que no les correspondía. Y Anacleto venía a decir nuevamente, solo el cristianismo da la dignidad que la mujer merece y representa y tiene, ¿no? Y él decía, sostenía premisas muy interesantes acerca de la igualdad que yo creo que en nuestro tiempo podrían ser dignas de estudio y dignas de propagación, porque él decía, el igualitarismo solo ahonda las desigualdades, ¿no? Porque decía, incluso en la naturaleza existe la ley de la semejanza y la ley de la desigualdad.
desde la naturaleza hasta el mundo de las inteligencias. Es decir, podemos encontrar en la naturaleza estas dos grandes leyes en una misma situación. Pongo un ejemplo. Dice, por ejemplo, el río y el mar son semejantes. O sea, tienen semejanza. Los dos están conformados por agua, ¿no? Por torrenciales. Sin embargo, no son iguales. ¿Por qué? Porque el mar es inmenso y tiene un poder que el río no tiene, ¿no? Entonces, eso en la misma naturaleza está inscrita esto de la semejanza y la desigualdad. Entonces decía, tampoco en el sentido del hombre y de la mujer, tampoco podemos decir que son iguales en esencia, son iguales en dignidad, son semejantes, pero no son iguales. El hombre y la mujer son diferentes. Entonces, no podemos ahorita entablar una lucha de igualdad porque no son iguales. No tienen la misma misión y no tienen la misma esencia. Yo sé que si yo me paro ahorita en una plaza y digo esto, a lo mejor me aventan jitomates o me apedrean o me dicen que soy políticamente incorrecta. Pero es la realidad, ¿sí? Es la realidad. Y es la realidad que vivimos el día de hoy. Esta realidad no cambia, porque la esencia de la mujer no cambia y la esencia del hombre no cambia. Y tenemos misiones y acciones diferentes, ¿sí? Bueno, siguiente, por favor. Muy bien, seguimos, sigue diciendo él. Dice, ¿ha habido acaso alguna espada que penetre el alma y derribe una idea? ¿Sí? También aquí dice, yo os hablo en nombre de Dios y de la patria. En nombre de ellos he querido recordarles el deber imperiosísimo que tienen de ser útiles con sus talentos, cultura y belleza a la causa de la civilización. ¿Sí? Aquí los talentos vienen a formar parte también de esas desigualdades. No tenemos los mismos talentos ni siquiera entre las mismas personas, mucho menos entre los hombres y las mujeres, porque los talentos de los hombres tal vez pueden ir acorde a su naturaleza física, biológica y mental, igual que el de las mujeres. Entonces no podemos tener los mismos, no podemos ser iguales ni en talento, tal vez ni en cultura. Dice, somos miembros de una familia y por tanto estamos comprendidos dentro de una especie. Tenemos el mismo origen y el mismo fin, igual naturaleza, pero hay una diversidad muy marcada entre las cosas puramente accidentales que van adheridos a nuestra esencia. Lo vuelve a recalcar, ¿sí? El orden de la desigualdad, fíjense bien, habla de un orden en la desigualdad. Es decir, querer establecer un orden en la igualdad no es posible, porque las desigualdades nos dan orden también, ¿sí? Podemos hablar tal vez de igualdad de oportunidades, pero no podemos hablar de que nuestra misión es igual. Eso no lo podemos hablar porque no tenemos la misma esencia y más adelante nos va a ir quedando un poco más claro, ¿sí? Dice, la del talento es la más importante. Hay muchas, podemos hablar de muchos tipos de aristocracia. Esto lo trata en el discurso de la aristocracia del talento. Es un discurso muy bello en donde también es dirigido a las mujeres y en donde les hace ver, o sea, con toda claridad les hace ver que hay un orden en la desigualdad, ¿no? Y que los talentos son la primera desigualdad que nosotros tenemos y es un relato evangélico. O sea, el Señor nos da los talentos que Él quiere a quien Él quiere, ¿no? Nuestro deber es desarrollarlos y enriquecerlos y ponerlos a trabajar, pero no nos da los mismos talentos a todos, eso es una realidad, ¿no? A unos les da muchos, a otros no nos puede dar tantos, pero es como Él quiere darlos y repartirlos, ¿no? Pero también esto es parte de las desigualdades, ¿no? Porque dice, el talento es el más importante porque ejerce los poderes más formidables del saber, que es la idea y la palabra. Entonces, el talento es el que más podemos desarrollar. ¿Por qué?
porque a lo mejor puede haber aristócratas en el poder, puede haber aristócratas por sangre, o sea, por herencia, o puede haber otro tipo de aristocracias, pero la aristocracia del talento siempre es el más importante. ¿Por qué? Porque trabaja con la idea y con la palabra. Y como decíamos al principio, ninguna espada puede arrebatar del alma ni la idea. Tal vez pueda arrebatar la palabra, pero no la idea. La idea ahí queda. Y para muestra, pues él hizo testimonio de martirio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que él hablaba de lo que es la misión de la mujer. Decía, ojalá y muy pronto lleguemos al instante venturoso en que la mujer y todas las clases sociales formen el ejército que hará rendir todas las posiciones del mal y del error. Esto decía Anacleto en su discurso de la misión de la mujer, y se dirigía a ellas, ¿no? Dice, ¿cuál es la misión esencial de la mujer? La misión esencial de la mujer es eminentemente educacional y todo su poder radica en 3 grandes fuerzas: la belleza, la ternura y el amor. Estas 3 grandes fuerzas son dadas naturalmente a las mujeres por Dios: la belleza, la ternura y el amor. Y con estas 3 grandes fuerzas es que ella debe de cumplir esta misión. ¿Cuál es su misión? Dice, su misión es educar. Y me pareció interesantísimo que Edith Stein, que yo la tomé como referencia porque ha hablado el tema de la mujer en el sentido cristiano, y Edith Stein coincide plenamente con él 20 años después de que él muere. Son contemporáneos, nacen más o menos en el mismo año, aunque Edith Stein es asesinada 20 años después que Anacleto, o sea, vive 20 años después. Bueno, pues 20 años después viene a decir, el alma de la mujer es educar, ¿sí? La esencia de la mujer es educar. Y aquí Anacleto decía, se puede educar de 2 maneras, se debe educar de 2 maneras. La primera es preservar del mal. Esa es la primera parte en donde nosotros, mujeres, tenemos la misión de educar, preservando del mal. Y la segunda, que es en un carácter más positivo, dice, es luchar abierta y victoriosamente contra el mal y hacerse superiores a todas, hacer superiores a los que tú educas, a todas las adversidades, amarguras y dolores de la vida. Esto a mí, cuando yo lo leí, me sonó a lo que hoy llamamos resiliencia. Si nosotros nos ponemos a buscar el significado de resiliencia, es esto. Y Anacleto ya hablaba de esto y decía, las mujeres tienen la misión de formar gente resiliente, ¿no? Diríamos en la actualidad. Entonces es luchar abierta y victoriosamente contra el mal y hacerse superior a todas las adversidades, amarguras y dolores de la vida. Entonces, ¿qué es preservar del mal? Para poder preservar del mal, nosotros tendríamos que formar en saber diferenciar en primer momento lo que es el bien del mal. Que esa es una de las grandes luchas que tenemos en la actualidad. Ahora no podemos a veces diferenciar entre el bien y el mal, porque todo es relativo. Se dice que todo depende del cristal con que lo mires, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos la no muy fácil tarea de preservar del mal. Y para preservar, después de enseñar lo que es el bien del mal, tenemos que empezar a formar las conciencias. Formar la conciencia nos ayuda a preservarnos del mal, porque cuando tenemos una claridad del bien y del mal, entonces podemos ser conscientes de lo que estamos eligiendo, si el bien o el mal. Todo esto tiene que ver con preservar del mal. Y tan solo estas dos grandes tareas que tenemos nosotros como mujeres esencialmente, por supuesto, y es lógico pensar que en esta misión debemos de ir acompañados de los hombres, ¿no? No podemos hacer las cosas solas, sobre todo cuando hablamos de una familia, cuando hablamos de papá y mamá. Por supuesto que esto se hace de manera conjunta,
pero la misión que nosotros tenemos es esta en específico, ¿no? Dios nos dotó tal vez de estas grandes fuerzas para que con ternura, con amor y con belleza podamos educar en estos dos sentidos. Y se dice muy fácil, pero si nos ponemos a reflexionar de lo que implica cada una de estas cosas, no es nada fácil hacerlo, ¿no? Y yo creo que es de lo que estamos careciendo en la actualidad. Siguiente, por favor. ¿Qué más nos dice que es la misión de la mujer? ¿No? Dice, las sociedades son lo que quieren ser las mujeres. Qué padre, ¿verdad? Una gran tarea nos dejó Anacleto. Dice, las sociedades son lo que quiere ser la mujer. Esas son las sociedades. Fíjense la importancia y la profundidad de lo que nos está diciendo Anacleto González Flores a las mujeres. Dice, su acción, que la mayor de las veces es sin ruido y sin gran aparato, a lo mejor no están enfrente de ejércitos o de imperios, dice, pero su acción no por eso deja de ser eficaz, profunda y trascendental. A esto yo le llamo el poder de la sutileza. Y él también lo ejemplifica de manera histórica, ¿no? Con estas grandes mujeres como fue Judith, como fue Esther, que no necesitaron estar frente a un gran ejército, pero que con su acción clara, contundente, hicieron salvar a sus pueblos, ¿no? Y se convirtieron heroínas de su pueblo. Entonces, así como ellas, dice, las mujeres así actúan, tal vez sin mucho ruido, pero de verdad que la acción que ejercen, la influencia que ejercen sobre los hombres, dice, es de tal trascendencia que es igualmente profunda y eficaz, ¿no? Dice, hay una verdad incuestionable de ser que los pueblos tienen que ser reflejo del hogar. Híjole, yo me pongo a pensar, y esta es una de las reflexiones que yo creo que debemos de traer a colación, es que si ahora que en el auge del feminismo, en el auge del empoderamiento de la mujer que estamos viviendo el día de hoy, o que se dice vivir el día de hoy, creo que no habíamos tenido sociedades tan decadentes y tan insensibles como las tenemos hoy. Entonces, yo creo que esto nos merece una profunda reflexión de qué es lo que de verdad está funcionando y de qué es lo que no está funcionando con esto del feminismo y del empoderamiento de la mujer. Porque la realidad es que no estamos teniendo mejores sociedades. Y según el planteamiento de Anacleto, tendremos que estar teniendo mejores sociedades si vemos como una de las principales metas y causas que la mujer llegue al poder. Entonces, tal vez nos estamos equivocando en algo, ¿no? Y tal vez esto tendría que ser materia de una seria reflexión, ¿no? Dice, entonces, si los pueblos tienen que ser reflejos del hogar y esta tienen por alma la mujer, entonces de verdad debemos de hacer estas reflexiones. Y yo creo que nos deben de llevar a proponer realidades y situaciones distintas respecto a la mujer en la actualidad, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué más nos dice? Dice, no hay entre todas las criaturas una que al ponerse en contacto con el espíritu del hombre influya tan decididamente en el corazón como la mujer. Es lo que hablamos hace un rato, ¿sí? Del poder de la sutileza que a lo mejor nosotros las mujeres no estamos tomando en cuenta, ¿no? A lo mejor estamos creyendo que estar en el podium o estar arriba, ¿no? Estar a la luz, tal vez estamos creyendo que eso es suficiente y creo yo que no lo es, ¿no? La realidad nos dice otra cosa. La primera tarea que debe imponerse a una mujer es la de formarse a sí misma. Como lo decía Rafa, Anacleto, el gran impulsor de las mujeres. Podemos pensar de un hombre que hace 100 años le dijera a la mujer, tienes que salir, tienes que participar, cuando el común era decirles, tienes que quedarte en tu casa, ¿no? Ahorita vamos a ir aclarando esta idea para que no nos crea un poquito de confusión, pero él le decía a las mujeres,
las mujeres tienen que asumir su papel y su misión y tienen que participar fuera del hogar también, ¿sí? Pero sin olvidar, dice, tienen derecho a ocupar puestos, tienen derecho, pero ese derecho es accesorio, no es el principal, ¿sí? No corresponde a su principal misión. Dice, no debe haber ningún miembro de la sociedad que ignore su misión y lo poco o mucho que tiene que hacer para que exista el orden social. Y esto se dirigía a hombres y a mujeres. Y lo primero que tenemos que hacer es formarnos a nosotras mismas. Recordemos que no era tan común en ese tiempo que las mujeres estudiaran, ¿no? No era tan común. Por eso les llamaba a la lectura y a todo lo que vimos ya en la extraordinaria presentación de Diego la semana pasada, ¿no? De echar mano de esas herramientas. Y no se los decía solo a los hombres, se los decía también a las mujeres. O sea, la mujer también se debe de formar, también debe de estudiar, también debe pulirse. Y él insistía mucho, decía, no es para que brilles, es para que sirvas. Y yo creo que ahí está la diferencia también, ¿no? Dice, los desastres que padecemos, mucha parte ha tomado la indolencia de la mujer, la pereza, la apatía y las frivolidades. Y aquí se presenta otra vez el hermano mayor que corrige, ¿no? Y que exige. Y dice, y menciona ahí en sus escritos, menciona, ¿cómo es posible que te la pases en el espejo todo el día? ¿No? Que yo creo que eran ahora nos diría, ¿cómo es posible que te la pases en el teléfono todo el día? ¿No? Entonces, eran las debilidades de aquel tiempo de las mujeres, pues, tal vez el ponerse guapas, el maquillarse, que también en esa época no se veían muchas mujeres muy maquilladas, ¿no? Pero podemos adaptarlo perfectamente a nuestra época y podríamos decir cómo es posible que te la pases en el Instagram, poniéndote filtros, tomándote fotos, subiéndolos a las redes sociales, ¿no? Esas son ahora nuestras frivolidades, esas son nuestras perezas, y la apatía ni se diga, ¿no? La apatía ni se diga. Yo creo que estamos viviendo una sociedad demasiado indolente e insensible y muy apática, ¿no? Entonces, ¿por qué surge la decadencia? Por eso. Y en esto, tristemente, y empezando por mí, pues tenemos mucho que ver las mujeres y lo que estamos haciendo, ¿no? No es que tengamos toda la responsabilidad, por supuesto que no, pero sí tenemos un gran deber, y está en nuestras manos, además, cambiar esto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, de aquí, de esta misión, Anacleto nos regala varios discursos que hablan sobre el hogar. Primero, expone una situación muy triste, muy triste. De verdad que cuando yo lo leía, yo decía, Anacleto vivió en el 2020 seguramente, ¿no? Cuando exponía la situación de los hogares de aquel tiempo, ¿no? Dice, que los que van a ser jefes del hogar conozcan profundamente su papel y estén resueltos a llenar plenamente su misión. Y aquí no hablaba solo de la mujer, hablaba también de los hombres. Y el hogar, más adelante vamos a ver, dice, la familia, por falta de una fuerza verdaderamente educacional, esta fuerza que tenemos la misión las mujeres de ejercer, dice, se precipita por el camino del placer y del vicio. Y la sociedad está próxima a un desquiciamiento espantoso, más espantoso de lo que hemos padecido hasta ahora. Pobre Anacleto, si viviera en nuestros tiempos, yo creo que se volvía a morir, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros, yo me pongo a pensar, yo digo, ¿qué situaciones tan espantosas vivían los hogares hace 100 años? Tal vez que el papá era alcohólico, tal vez que no estudiaban, porque para Anacleto la formación de la inteligencia era sumamente importante, la formación de los jóvenes en todo lo que tenía que ver con pulir el alma, con formar el alma, como ya lo vimos en Tú serás rey,
Todo esto, seguramente él sentía tan desesperado el ver que las juventudes perdían el tiempo y los padres y las madres no formaban a los hijos como lo estamos viviendo el día de hoy. Entonces dice, si no hacemos algo, entonces esto va a estar cada día peor y más espantoso. Bueno, pues está peor y cada vez más espantoso. No quiero sonar muy pesimista. Yo espero que al final podamos tener muchas esperanzas, pero y yo creo que el pensamiento de Anacleto nos debe de llevar a eso, como lo vamos a ver hacia el final. El hogar es el cimiento, la base, el punto de apoyo de las sociedades. Ya reconoció la importancia de la familia en la sociedad, ¿no? Dice, así que el grado de cultura, de moralidad y de vigor de los pueblos se puede determinar por el grado de moralidad, de cultura y de fuerza de sus hogares, ¿no? Actualicísimo, ¿no? Entonces, ¿y quién es el alma del hogar? La mujer. La mujer es el alma del hogar, ¿no? Y volvemos a lo mismo, las sociedades son lo que la mujer quiere hacer. Fíjense qué palabras tan fuertes y tan comprometedoras nos regalan Anacleto. No sé si sea un regalo o un compromiso tan grande que tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Después viene y nos dice, el hogar es donde se tejen los hilos de la humanidad. Fíjense qué profundidad, ¿no? El hogar es donde se tejen los hilos de la humanidad. Si nosotros como mujeres reconociéramos esto, tal vez no necesitaríamos estar luchando afuera por tener poder, por empoderarnos. Si las mujeres fuéramos conscientes ahora de que nuestro gran poder está en formar estos hijos, ¿sí?, en el hogar, y que formando estos hijos en el hogar, en los valores, en el amor de la patria, en la moralidad, en lo que todos ustedes ya conocen y por lo cual ustedes trabajan, tal vez no estaríamos ocupados en encontrar otras cosas. Tal vez ahora estamos ocupadas en eso porque se nos ha olvidado o nadie nos ha dicho, espérate, lo importante y lo indispensable está en hacer hogar. Pero ahorita vamos a ver otro matiz que le dan a Anacleto al hogar. Dice, el hogar es un espacio psicológico, no es una casa. No son 4 paredes, no son los muebles, ni siquiera son las personas que ahí están. El hogar es un espacio psicológico, ¿sí? Y este espacio psicológico se alimenta de los vínculos que se hacen en donde quiera que nosotros nos encontramos. Tal vez yo lanzaría una pregunta a este auditorio y diría, ¿se puede hacer hogar en el trabajo? ¿Se puede hacer hogar en la comunidad donde estás? ¿Se puede hacer hogar en el grupo en el que participas? ¿Se puede hacer hogar en el grupo parroquial en el que asistes? Se puede hacer hogar en donde quiera que tú te encuentres. No se limita a la casa. Y ahí es en donde está, tal vez, el punto de encuentro de la participación de la mujer fuera de casa. Porque las mujeres también estamos llamadas a hacer hogar con estas 3 grandes fuerzas que ya nos dijo, con la ternura, el amor y la belleza. Con estas 3 grandes fuerzas, tenemos también la misión de hacer hogar donde quiera que nosotros nos encontremos, porque es ese espacio psicológico en donde podemos hacer confluir estas 3 fuerzas, y ahí donde nos encontramos, también podemos educar, ¿no? También podemos llevar estas fuerzas y educar en el trabajo, educar en la comunidad, educar en donde nos encontremos, ahí educar, ¿no? Esto también es la misión de la mujer, ¿no? Es hacer hogar en donde quiera que nos encontremos, educar en donde quiera que nos encontremos. Y entonces en el trabajo, entre más mujeres haya conscientes de esto, los ritmos y lo que se vive en el trabajo es diferente, ¿no? Bueno, tal vez al final se suscite algo de debate y qué padre que suceda, porque podemos enriquecernos muchísimo de esto. La siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo me queda? Según yo, como 15 minutos, ¿verdad? Para ir midiendo Sí. bien en los tiempos. Sí, muy bien. Sí, bueno, 15 a 20 minutos, con todo gusto. Perfecto.
Perfecto, porque a lo mejor sería más enriquecedor dar pie a algunos comentarios y participaciones de ustedes. A lo mejor me pueden decir, híjole, no estamos no de acuerdo conmigo porque era Anacleto que lo decía. Entonces, bueno, pues si quieren debatir, pues ahí tienen que debatir con él. Así que, no, pero podemos tal vez enriquecer estas ideas que él nos decía, ¿no? Bueno, ahora quiero platicarles de lo que nos decía las mujeres o de lo que hacía. Bueno, nosotros sabemos que Anacleto y un grupo de hombres comprometidos, de la CJM principalmente, ellos también tuvieron sus generaciones mayores, don Miguel Palomar y Vizcarra, el señor Vázquez Cisneros, esas generaciones fueron generaciones mayores para Anacleto, fueron las generaciones que también aprendieron mucho de ellas. Y esta generación de Anacleto y sus compañeros, porque mencionamos tanto a Anacleto, aunque todos tienen sus méritos, todos tuvieron su liderazgo, todos tuvieron su actuar, pero Anacleto fue el único que nos dejó un legado por escrito, ¿no? Me encantaría haber leído lo que nos tenía que decir, por ejemplo, Miguel Gómez Loza, que era un hombre también extraordinario y que su labor también fue extraordinaria, su labor social también fue extraordinaria. Pero Anacleto fue el único que nos dejó este legado por el amor que él le tenía a la idea y a la palabra, y sabía la trascendencia que tenía el dejar por escrito este pensamiento del cual a lo mejor Dios le dotó, ¿no? Y de esta cultura y de esta alta inteligencia que él tenía. Y él se convirtió en el articulador del movimiento. Nosotros sabemos que él fue líder, fue presidente bueno, participó como los principales líderes de la Liga, de la Unión Popular, de la CJM, de los círculos de estudio, de todo lo habido y por haber. Entonces, él fue el gran articulador de esto y también fue el gran articulador de la acción social femenina. Y vamos a ver cómo fue evolucionando. Es muy interesante encontré dos estudios, uno de la Universidad de Guadalajara, en donde está documentada esta acción social femenina en la que Anacleto fue articulador, y a mí me pareció extraordinario encontrarlos porque queda el testimonio de lo que lograron estas mujeres que ahorita vamos a conocer, y a mí me daba vergüenza leerlo, porque decía que estás muy ocupada. No, vamos a ver lo que hacían estas mujeres que articulaban a Cleto, ¿no? Él se dirigía a estas mujeres a la Unión de Damas Católicas, que seguramente eran las mismas de las cruzadas de protección a la juventud. A lo mejor ya confundí el nombre, ahorita Rafa nos va a corregir, pero eran grandes grupos de mujeres, y que él les decía, la mujer en las luchas sociales debe de tener un puesto de honor, porque sabía del influjo y de la influencia que podía tener con sus hijos y con sus esposos y con la gente a la que ella se le podía acercar. Y vamos a ver cómo este influjo y este puesto de honor realmente la tuvieron por las acciones que realizaron en esta gesta del 26 al 29 y mucho antes. Las damas católicas surgen antes del 26, antes de la lucha. Por supuesto, surgen desde 1912, ¿no? La Unión de Damas Católicas estuvo desde 1912 hasta 1930. Y esto ahorita les voy a decir en dónde lo encontré documentado. Y él se dirige a estas damas católicas, esta Unión de Damas Católicas, y les dice, ¿habéis salido del aislamiento y de la tranquilidad del hogar para ir a la organización y conseguir que vuestra avasalladora influencia se extienda a través de todo el cuerpo social? Y lo lograron. Ahorita vamos a ver cómo lo lograron, ¿no? Siguiente, por favor. Este discurso se lo dirige específicamente a ellas. Miren, Anacleto, según leí en un librito que documenta las cruzadas Santa Juana de Arco, las brigadas femeninas Santa Juana de Arco, en donde Chelito dice, pues nos juntábamos en el Teatro Tabaré, el cine Tabaré, es un cine aquí en Guadalajara. Imagínense un cine lleno de mujeres, y Anacleto frente a ellas
dictándoles un hermoso discurso, ¿no? Empezando con una gran poesía para atraer su atención, pero después realmente las comprometía y realmente les exigía, ¿no? Entonces dice, nos juntábamos ahí a escuchar al maestro Anacleto, perdón. Y cuando salíamos de ahí, cuando salíamos de escuchar sus discursos, salíamos con ganas de que nos mataran. Así lo decía Chelito. Yo la puedo parafrasear y decir, salíamos con ganas de dar la vida. Esa era la influencia que tenía Anacleto con las mujeres y también con los hombres, porque era un extraordinario orador, ¿sí? Pero él hacía sus disertaciones no solo con su palabra, sino también con su vida, y esa era la fuerza que él tenía con las personas que lo escuchaban. Esa era su gran fuerza. Tal vez no solo porque decía buenas palabras o palabras bonitas o palabras rimbombantes, no, sino porque iba acompañada con la fuerza de su testimonio, ¿no? Este era el gran impulso que tenía Anacleto sobre las personas que lo escuchaban. Dice, en un desdoble admirable de acción social, esto se los dice a las damas católicas. Dice, en un desdoble admirable de acción social, realizaban congresos y asambleas con temas centrales como la educación, la escuela católica o el culto religioso en la familia. Esto hacían las damas católicas y mucho más. Ahorita vamos a ver. Dice, para que se den una verdadera transformación social, es necesaria la participación de la mujer. Esto les decía Anacleto a las mujeres. Así todas juntitas, ¿no? Entonces, así se los decía. Y ahí vemos muchas mujeres de la época congregadas, formándose en congresos, en asambleas, con temas centrales, ¿no? Dice, estas mujeres también fundaron escuelas dominicales y academias nocturnas para las obreras que trabajaban. Por las noches las formaban, les daban catequesis, las preparaban, ¿no? Entonces, estas escuelas dominicales reunían a las mujeres para enseñarles a lo mejor buenos modales, cómo comportarse, pero también les enseñaban las verdades de fe, ¿sí? Mujeres también, para mujeres y para hogares. Ahorita vamos a ver, esa era la gran diferencia que yo les comentaba al principio de la lucha femenina, porque hay una lucha que es de la mujer para la mujer y el empoderamiento de la mujer. Y hay otra lucha que es de la mujer, tal vez su derecho a participar en la sociedad, pero para el otro, no solo para la mujer, ¿no? Es para las familias también, para los que los rodean, para el otro, en la extensión de la palabra otro, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, esta unión de damas católicas fue evolucionando. Esta unión de damas católicas también contribuyeron en la formación de las uniones de empleadas, formaban sindicatos de empleadas. Y yo en estos estudios, uno que se llama El catolicismo social en Guadalajara y las damas católicas, lo pueden encontrar ustedes en Google, y esto lo escribe Leticia Ruano, es una investigadora de la Universidad de Guadalajara, en donde documenta muchas de estas cosas que yo les estoy hablando. Y hay otro documento que se llama La Unión de Damas Católicas Mexicanas, una organización de derecha en la Ciudad de México, en donde también está documentada su acción extraordinaria. Es extraordinario leer lo que hacían estas mujeres, ¿sí? Y esta es una investigación del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la hace también una investigadora. Este es un artículo que se hace para una revista del INA. Es un artículo y la hace Sofía Crespo Reyes. Y aquí también documenta, son investigaciones contemporáneas, son de este tiempo, en donde estas mujeres se interesaron porque lo que hacían las damas católicas de ese tiempo y el catolicismo social que tuvo su auge en ese tiempo. Entonces, ellas documentaron en estos estudios, lo que les estoy diciendo no es invención mía, no lo escribió Anacleto, está documentado, ¿sí?
por investigadoras serias, por instituciones serias, y ellos documentaron esto. Decía, establecieron ligas de protección para la juventud, roperos para los pobres y comedores comunitarios. Entonces, las damas católicas eran mujeres de dinero que sabían para qué también servía el dinero, ¿sí? Eran mujeres esposas de empresarios, de a lo mejor tal vez de algún gobernante, ¿sí? Pero eran mujeres, podríamos decir, de la alta sociedad que confluían y concordaban con las ideas del catolicismo social y que ellas mismas formaron, o sea, eran como el grupo de dirigentes, pero tenían una red impresionante abajo de ellas. Miren, estas mujeres fueron muy importantes porque estaban organizadas de tal manera que tenían una capacidad de movilización impresionante. Miren, tan solo en Guadalajara y Zapopan se organizaban por cuarteles. Estos cuarteles llegaron a tener más de 700 manzanas, o sea, cada cuartel conformaba un equipo de manzanas y era así como trabajaban. Y cada manzana tenía una jefa de manzana, ¿sí? Entonces, cada jefa de manzana se encargaba de movilizar y de informar y de repartir revistas, panfletos, y seguramente repartían la propaganda que se hacía en la Liga y en la Unión Popular. Bueno, llegaron a tener cubiertas 700 manzanas en Guadalajara y Zapopan, que en aquel tiempo eran muchísimas, muchísimas. Bueno, ahorita podrían ser muchísimas, ¿no? Aunque vivamos en grandes ciudades, díganme ustedes tal vez quién tiene la posibilidad de movilizar 700 manzanas en el lugar donde se encuentran, ¿no? Entonces, cada cuartel se conformaba por determinado número de manzanas y cada manzana tenía una jefa de manzana, de tal manera que esta jefa de manzana se encargaba de hacer todo esto, de llevar la hojita, de a lo mejor repartir el volante del complot económico, miren, lograron que se estableciera oficialmente un decreto para los días de asueto por festividades religiosas. Lograron reunir tanto empresarios como abarroteros y todos los que tenían negocios, lograron reunirlos y ponerse de acuerdo para decir, el 12 de diciembre no se elabora porque es Día de la Virgen de Guadalupe. Y lo lograban. O sea, lograron que se pusieran una ley, los decretos de asueto por festividades religiosas, ¿no? Esa podría ser la influencia y más adelantito les vamos a ver otro tipo de influencias. Esta foto que ven ahí son mujeres de las Brigadas Santa Juana de Arco presas en las Islas Marías después de los arreglos, ¿sí? Todas esas mujeres trabajaban para la causa y ahí están presas en las Islas Marías, están cosiendo, ¿sí? Están haciendo costura. Están haciendo hogar ahí donde quiera que se encontraran, ¿no? Entonces, es una gran muestra. ¿Por qué? Porque estas damas católicas evolucionaron cuando hubo de ser necesario a las Brigadas Santa Juana de Arco. Las que participaban en las brigadas, muchas de ellas formaban parte de la Unión de Damas Católicas, que posteriormente, cuando vieron la necesidad de tener otro tipo de lucha, se aventaron, hicieron la lucha que se requería en el momento, ¿no? Y si se requería servir de espía, llevar armamento, curar a los enfermos que estaban, a los heridos que salieron de la guerra, pues eso hacían, porque era lo que se necesitaba en el momento, ¿no? Bueno, esta unión de damas católicas lograron tener más de 10,000 afiliadas en su última etapa, ¿sí? Más de 10,000 afiliadas. Díganme ustedes en la actualidad qué puede hacer una organización ahorita, no con 10,000, con 1,000 mujeres entronas, fregonas, trabajando afuera. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué no podríamos hacer, no? No con 10,000, con 1,000 que tuviéramos organizadas y trabajando,
este país sería otro, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, yo con esto concluyo, creo que en tiempo. Yo quiero concluir con esta frase que a mí me impacta mucho de Anacleto y que me compromete, además de impactarme, me compromete a hacer cosas distintas, diferentes, a buscar diversos caminos para poder lograr esta misión a la cual estamos llamadas, ¿no? Y el ser consciente, también me llama a ser consciente de la grandeza y de la trascendencia que tiene mi ser de mujer, ¿no? Y de lo que nosotros podemos hacer y lograr. Y él dice, sobre vosotras pesa la obligación ineludible de consagrar vuestros esfuerzos y vuestras energías a transformar la sociedad en que vivís y a llevarla por los derroteros luminosos que conducen derechamente a la civilización. ¿Y qué era la civilización para Anacleto? La vivencia de la verdad. ¿Y quién era la verdad? Cristo, camino, verdad y vida. A eso es a lo que nos llama Anacleto. A nosotras las mujeres de esta época, no de otra, de esta época. Es a lo que nos llama y yo creo que esto debe de resonar en nuestra cabeza para de verdad hacer acciones que nos lleven a lograr esta civilización que hace que Él reine y que nosotros reinemos con Él. Muchas gracias por su atención.